Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a su podcast Taquitos de Su Misterio. En el podcast del día de hoy lo estamos grabando desde una pizzería en Ocrilu utilizando trajes animatrónicos con micrófono para anunciar pedidos. El día de hoy hablaremos sobre un tema bastante delicado, pedofilia y maltrato infantil en México, y lo explicaremos a través de un caso que fue conocido aquí, el caso de Mamá Rosa. Como sabemos, para el fragmento de hoy, pues abordaremos una temática seria. El maltrato infantil y la pedofilia son actos inhumanos que vulneran muchísimos derechos humanos. Así que por ello les pedimos respeto y pues lo trataremos de la manera más formal posible, ¿no? En esta ocasión no andaremos con chistes ni nada por el estilo. Y pues bueno, eh, Elliot va a ser quien nos platique acerca del caso de Mamá Rosa. Así que Cuéntanos. adelante, comencemos. Bueno, Cuéntanos, pues elotes. la historia es la siguiente. Rosa Verduzco o Mamá Rosa o la jefa, como le decían, o sea, tenían varios como apodos, pues cuando ella era chica, bueno, y también de adulta, ella era pues una persona muy pudiente, muy rica, entonces sus papás pues tenían dinero, entonces cuenta la historia que cuando ella tenía 13 años, ella era como que le gustaba mucho ayudar a las personas, ¿no? Entonces dice que desde los 13 años le empezó, o sea, empezó a generarse ese interés de ayudar. A esa edad, ella rescató como al primer niño que estaba en situación de calle y como que sus familiares, sus papás, como que no, o sea, no compartían esa idea, ¿no? O sea, como que se les hacía raro. Además, ella pues era literal, era una niña, ¿no? Una niña adoptando como a otra niña, ¿no? Pero pues con el tiempo ya lo fueron tomando normal, ¿no? Y con el tiempo pasó de un niño o niña, no sé qué era, a 7 niños en total. Y tiempo después, su familia, sus papás, le regalaron a ella una casa para que cuidara a todos esos niños que ella adoptaba, ¿no? Y para 1961, ella ya tenía como bajo su tutela a 40 niños que eran niños huérfanos o abandonados o en situación de calle y esas cosas, ¿no? Y tiempo después, en 1973, se constituyó en Michoacán, Zamora, oficialmente este albergue conocido como la Gran Familia. Y bueno, dice que básicamente ella mantenía el albergue, y algunos de los vecinos del albergue pues la ayudaban con los gastos o ponían a trabajar a los mismos niños, pero o sea, no de ponerlos de limosneros o limpiar parabrisas o así, o sea, sino que sí trabajaban en algo que pues yo supongo era legal, ¿no? Entonces pues hasta ahí como que todo estaba normal entre comillas, pero pues con el tiempo el alcalde de ahí de Zamora, Michoacán, y el gobernador de Michoacán y los presidentes, bueno, el presidente Fox, Felipe Calderón y creo que Cedillo, le empezaron a ayudar o sea, el gobierno federal y estatal y municipal le empezó a ayudar con mucho dinero a la señora, ¿no? Y dice que también que los niños ahí, o sea, dentro del albergue, también tenían como talleres y podían estudiar hasta básicamente hasta la universidad. Y bueno, entonces de repente como que empezó a haber muchas denuncias, ¿no? De maltrato infantil. Y en 2014 la policía inspeccionó como el albergue y se dio cuenta de que no era un lugar ideal, ¿no? Para un niño o para cualquier persona, porque pues incluso hay videos en YouTube, si los quieren buscar, pues que estaba todo puerco, o sea, parecía chiquero, yo creo que ni chiquero, ¿no? O sea, estaba todo feo, ¿no? Y pues poco después, la señora tuvo que enfrentarse a la justicia y pues básicamente ella salió impune. Incluso, no estoy muy seguro, pero yo vi un video donde ella estaba como supuestamente en un hospital, pero pues la señora ahora sí que se veía, como dicen, se veía entera, o sea que se veía súper bien y supuestamente estaba en el hospital o sea, ahí era cuando le estaban como procesando. Entonces, básicamente fue, bueno, yo digo como un engaño, porque ella tenía pues muchos contactos de gente muy importante, ¿no? Políticos y quién sabe si hasta narcos. Y pues esa básicamente es la historia del albergue de Mamá Rosa o la jefa. De la gran se llegó a conocer y popularizar el caso como el caso de la gran Pues familia. yo lo conozco más como la
como el caso, ahora sí que el albergue de Mamá Rosa. Pero también, ajá, es que como el albergue se llamaba La Gran Familia, pero, ay, no sé, o sea, bueno, me puse a pensar un poco que hay un grupo de narcotraficantes en Michoacán que se llamaba La Familia. Ajá, era Entonces lo yo que sí yo me iba a quedé pensando y dije, decir. ay, ¿por qué le gustará tanto pues a los michoacanos poner ese nombre de familia o, Los michoacanos. pues es que es muy raro, o De sea, familia. Sobre todo para De familia al final. Su apellido. esas actividades ilícitas, ¿no? Supongo que porque se supone que se contemplan ellos como una pues sí sociedad, puede ser. digamos, en miniatura. Entonces son como que entre ellos hermanos, sobre todo esta cuestión heredada que el narcotráfico tiene, bueno, hasta donde yo sé, todo pues otros, pues, ajá, pues otras actividades criminales ilegales que Ilegal. son de organización. Pues, o sea, en resumen, se trata de una señora que ahora ya falleció, me parece que falleció en 2018, si no me equivoco, por un derrame cerebral aquí en la Ciudad de No México. manches. En resumen, pues fue una niña que le gustaba adoptar niños menores de edad. A través de ese gusto fue creando una pequeña asociación, o sea, fue creciendo gradualmente de, como mencionó Elliot, de 1 a 7 niños, hasta que creó una asociación civil. Entonces existe controversia con el caso porque había personas que pintaban a Mamá Rosa como un ángel, mientras que había otros que ya siendo adultos realizaban denuncias sobre que habían sido abusados, que la comida, o sea, que la comida y los servicios que les daban pues no eran para humanos. Y también se rumora bastante que a las mujeres se quedaban ahí desde niñas o que, bueno, la mayoría de niños que llegaban al albergue eran abandonados por sus padres que eran delincuentes o drogadictos o que simplemente no podían cuidarlos. Entonces muchos de los niños crecían ahí y pues varios dicen que no los dejaban ir incluso cuando ya tenían 40 años. Crecían ahí desde que prácticamente habían nacido e incluso uno pensaría que como un albergue para niños es para niños, a partir de que cumplieran la edad de 18 años ya podrían tener un libre albedrío y salir, pero pues Ujú. se cuenta y varios de testimonios que existen en YouTube, las personas dicen que no los dejaba salir, incluso ya siendo adultos. Creo que existe el testimonio de un hombre de 40 años que decía que a pesar de que él ya tenía la mayoría de edad y ya era un adulto funcional en la sociedad, no lo dejaban ir. Y ella, como bien dijo Elliot, tenía como mucha influencia en el poder de la policía, de la seguridad pública y la gubernamental. Y si ella decía, o sea, si mandaba como patrullaje a los niños que intentaban escapar o adultos, mandaba una Sí, patrulla cierto. para que se los regresaran. Otra cosa que también se decía era que, por ejemplo, que muchas niñas que crecían ahí, pues lamentablemente eran abusadas y a partir del abuso, pues nacía un bebé y pues estos bebés ni siquiera Mamá Rosa dejaba que los pudiesen registrar a su nombre. Ella registraba a todos como sus hijos, como para que, ajá, no poder tener herramientas legales para acceder en contra de ella o poderle reclamar a los bebés. Entonces también lo que hacía, dejaba ver a las mamás a sus bebés, pero como cada cierto periodo de tiempo largo, como de meses, y las visitas eran como súper cortas, como de minutos o por ahí. Esta cara como fea sobre Mamá Rosa y los abusos, y existe otra que se destapó justo cuando falleció, donde le hicieron homenajes, varias personas que crecieron en su albergue hicieron como rezos y como cartas diciendo la buena persona que era. Entonces, pues la controversia que existe sobre el tema, ahí está. ¿Qué piensan? Pues sí, o sea, como dices tú, aparte que la señora era una basura y no los dejaba, o sea, no los dejaba ser libres. Yo también me O sea, acuerdo que había imagínate. leído que, o sea, a las personas que no tenían dinero y abandonaban a sus hijos, que por cierto, bueno, vi un video luego lo quité porque me dio esta cosa de uno que se llama Macalakesh, no sé si lo conocen. Bueno, es más o menos No lo famoso, no es conozco, tan no sé famoso, si... pero él decía así como de que en las entrevistas salían los papás diciendo así como de, ay, a mi hijo le hicieron esto y esto, y su punto de él era pues o sea, como él decía, cómo los papás se atreven a decir eso si ellos los abandonaron. Pero pues bueno, yo no lo veo malo porque pues si alguien no No, tiene dinero para mantener un hijo, pues mejor que lo porque lleve al cuidar es... DIF o no sé, ¿no? Pero a lo que voy es que hubo papás que sí Ay, quisieron rescatar a sus hijos
y les pedían como 30,000 o 40,000 pesos. Les decía ella, no, pues dame 40,000 pesos Ajá. pues te los das. Y obviamente para alguien que no Y te lo tiene ni para darle reconocen. de comer a su hijo, o sea, obviamente 40,000 pesos es muchísimo, ¿no? Bueno, yo creo que o sea, era una vacilada de la señora, ¿no? Pero bueno. Sí, y con eso que mencionas, recuerdo que, o sea, para los medios de comunicación, para la prensa local del lugar, se decía que, o sea, se pintaba como el mejor lugar del mundo y decían que ahí les daban como alimentación, los bañaban e incluso les daban educación y su educación iba desde preescolar hasta universidad. Entonces, pues cualquiera, ajá, Pero, pero sí o sea, o sea, ellos sí recibían esa educación, ajá, es que digamos que es sí terminaban sus estudios, tenían como certificados, o sea, estaba comprobado que ellos estaban cursando niveles Sí, académicos pues de validez o algo así. desde, O sea, que sí se se destinaba supone, eso a su educación. o sea, ese era como el punto, o sea, desde mi punto de vista, no. Y pues fue como un caso súper de corrupción, porque como también recapitulando lo que dijo Elotes, tenía mucha influencia política y de la seguridad pública. Entonces se mostraba como ante los medios de comunicación que era casi el mejor lugar que podías pisar en tu vida, mientras que pues en la realidad a través de Ujú. las inspecciones, que también quién sabe por qué se tardaron como tanto tiempo en investigar que las condiciones del lugar fueran las adecuadas, pues ya fue cuando se descubrió que Ujú. pues existía abuso, o sea, había como más de, ajá, ¿Sabes a qué me suena? Me suena muchísimo como lo que pasó con cuando descubrieron lo de las Poquianchis y ya ves que también se tardaron muchísimo como en destapar todo lo que estaba pasando. O sea, fue hasta que empezó a ocurrir lo de los cuerpos, lo de digamos, la desaparición de ciertas personas que ya fue que hubo presión para que el gobierno estuviera consciente y comenzara a hacer las investigaciones. No sé si se acuerdan de cómo no, pasó yo ese tampoco, caso. la verdad. no, Sí, pues, o sea, la trata de las mujeres que ocurrió, tiene como, sí, 60, 70 años, ya no recuerdo ahorita la fecha exacta, pero era sobre esta trata de mujeres, en donde también ella las tenía bajo su tutela, tenía un burdel donde las operaba y todo eso, y pues como todo mundo, o sea, todos los políticos importantes de la región estaban involucrados, pues no había manera de detenerla hasta que, digamos que hubo como una presión social y de otros altos rangos que fue suficiente para que investigara, ¿no? Y se supo que pues había muchas mujeres que cuando ya no les servían, las mataban, ¿no? Y las enterraba ahí, en donde se supone que ellas estaban viviendo, estaban en condiciones terribles, ¿no? O sea, ujú. ese caso casi todo el mundo lo conoce, supongo que, bueno, no a detalle, pero me recordó muchísimo eso que platicaban a cómo se desarrolló lo de las Puquianchis. Sí, suena bastante similar. Y pues ya sabemos que cuando hay mano de político o poder político o algo así, pues las cosas suelen salir chuecas. Además, o sea, también, o sea, investigué que cuando, o sea, precisamente cuando los medios de comunicación iban al albergue, haz de cuenta que los dejaban entrar como al lobby, yo no sé cómo se diga, o sea, como a la recepción, y de ahí como que ellos no pasaban. Mm, Entonces hubo incluso periodistas, bueno, y hubo periodistas que en su momento como que declararon, o sea, ahora sí que para los mismos medios, por ejemplo, hay uno, no ajá, sé si les suena, que se llama Enrique Krause, y otro se llama, ah, no sé qué, Jean Meyer, o no sé cómo se llama. Bueno, ellos son muy famosos, son muy famosos y trabajan como para Televisa, ¿no? Y ellos decían, ay, yo cuando fui, no vi nada. Y pues así como, bueno, a mí se me hace la verdad una mamada y me deja mucho que pensar que pues nada más se quedaban como en la pinche recepción, ¿no? Y era así como de, pues no mames, o sea, ¿a quién se le ocurre, no? O sea, se me hace hasta, Una ay no, hasta boda. un chiste, hasta un chiste, es hasta un chiste. Y luego todavía, por ejemplo, de los políticos, a Vicente Fox lo entrevistan y pues dice, ay no, es una maravilla esa mujer y la chingada, ¿no? Y ya Como, después, pues, cha- ya cuando la agarran a la vieja, ya cuando la agarran, le preguntan otra vez y él dice, no, hay que tomar las cosas buenas, no las malas. Vamos a abrir otro no albergue. puede ser. Yo le pongo, así de pendejo está ese señor, de verdad. O sea, o sea, te digo que decía, yo le voy a abrir o sea, casi, casi,
le prometió que le iba a poner otro albergue. Y es así como de, pues no manches, o sea, algo que a mí se me hizo muy interesante fue que, o a él al menos lo que yo entendí, que Fox daba a entender en la entrevista que fueron los gringos, o sea, que gracias a los gringos, o sea, los estadounidenses, se destapó este caso. Como que fue cobrarle, porque había mucha migración en ese entonces. Entonces, lo que yo entendí es como que Fox no estaba haciendo nada, por así decirlo, con la migración. Entonces, Estados Unidos fue así como de, bueno, pues si no haces nada, te voy a destapar este casito. Y fue lo que pasó. Y Fox, o sea, o sea, no sé qué pensaba, pero él decía así como de, ay, cómo los gringos se atreven como a intervenir, ¿no? Cómo se atreven a hablarnos a nosotros sobre cómo cuidar a los infantes cuando ellos en la frontera hacen bla, 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 ¿no? O sea, pero bueno, yo lo tomé así ay, o sea, como de si fuera el menos peor, el que menos daño le hace o qué, ¿no? O sea, porque en la como diciendo, yo no les hago tanto daño. Como ellos, verga, a ver quién está más culero, ¿no? Curioso, ¿no? O sea, cómo ahí sí intervinieron, pero hay otros casos en los que de hecho las cuestiones de abuso infantil han sido impulsadas sobre todo por como un negocio extranjero, ¿no? En México. Que era Sí, eso a lo que iba, que ese caso, bueno, no sé, yo creo que ese caso de Mamá Rosa, y incluso yo, o sea, yo mismo, o sea, dices, ay, pinche vieja, ¿no? Bueno, yo digo, ay, pinche vieja, ¿no? Y todo mundo tiene, o sea, tiene en la mente que maltrataban a los niños, o sea, que no les daban de comer, lo que quieras, ¿no? Pero yo creo, no sé, ese es como una hipótesis de que yo creo que a muchos de esos niños, o sea, no puede haber una persona que diga, ay, bueno, te voy a tener estos niños nada más para tenerlos muertos de hambre. O sea, a mí eso no me parece lógico, la verdad, no sé, igual la señora estaba loca, no sé, yo digo que estaba cuerda, pero a lo que voy es que yo creo que era como, o sea, ese casa hogar como para violar niños, o sea, como para pedófilos y todo eso, ¿no? Yo creo que para eso era. Y yo creo que le salió bien, ¿sabes por qué? Porque nadie lo toma como eso, o sea, todo el mundo lo toma como que pues los trataron como una mierda y ya, pero, o sea, en realidad yo creo que fue más un centro de abuso infantil o abuso sexual infantil, porque eran niños y a niñas, más que en sí tratarlos de la chingada y pues todo, o sea, en la mente de todas las personas no está eso, está que los maltrataban y ya. No, pues es que y mandarlos a trabajar forzosamente, ¿no? ajá, utilizarlos de mano de obra a lo mejor, ¿no? Pues, Es lo que de supongo la que te parte, refieres. Ajá, sí, como si fuera trata, ¿no? la parte más, yo encontré un testimonio de una mujer mayor que decía que a veces que Mamá Rosa tenía como a sus niños preferidos y pues generalmente los niños preferidos o a los que más quería Mamá Rosa pues eran niños que cedían más fácilmente como a los abusos sexuales de parte de ella. Ella explica que les decía como justo se hacía un ritual prácticamente y decía que para satisfacer o como una ofrenda tenían que pues masturbarla para que todo como que estuviera bien ¡Qué en orden. Y horror! pues ella relataba mucho eso, que a veces metía, o sea, que dependía mucho del mood, del humor de la señora, de estar a veces solamente como de entre los preferidos, solamente métete tú, a veces agarraba como a una, agarraba como parejitas o varios, y pues cuando agarraba a varios los hacía como interactuar entre ellos mientras ella solamente observaba, o a veces ella ¡Qué asco a de veces ella como señora! que intervenía directamente. Como dice Elliot, se What the manejó más fuck? Como otra cosa, que no les daban de comer, no sé cuál sea el nombre. como que Ajá, sí, guiar la atención hacia otro foco, que no fuera. sí, exactamente. Existe esta dicotomía, bueno, regresando con lo que dijo que unos pintaban como, o sea, están estos testimonios en YouTube y aparte están con otros donde niños que también estuvieron en el albergue cuando falleció, le hacen su súper homenaje, así como llorándole y fotos de personas que la fueron a ver en la cama de hospital en la que estaba, así como también llorando y dándole las gracias por haber estado o sea, por haberles ayudado. Así que también está como esto de, a ver, ¿tú a quién más le crees? ¿O qué es lo que piensan sobre eso? Pero todo, bueno, yo había visto que eso Ajá. lo decían como, o sea, decían que esas personas que lloraron, y no sé qué, que tenían eso del síndrome de Estocolmo, ¿no? De que a pesar de que los trataron de la chingada, según yo se llama así, a pesar de que los trataron de la chingada, pues ahí seguían, ¿no? Porque es que sí era ilógico lo que decían, o sea, yo vi una entrevista donde había tres, una mujer y dos hombres, y decían, ay, sí, era
una bendita, pero decían que se habían escapado. O sea, es así como de, No o sea, te tiene escapaste y sentido. estás diciendo que es una bendita. O sea, Ajá. pero en su cabeza eso es lógico, ¿no? Entonces, pues es más que eso. Yo creo que en sí nadie la defiende más que alguien que a lo mejor está mal como Fox o como estos entrevistados, Cada ¿no? quien le habla como le fue en la Ajá. feria. Que dicen cosas incoherentes, es que dicen, es que a lo mejor, o sea, en buena onda están enfermos y dicen cosas Ajá, incoherentes. pues sí, también. También justo pues igual existía como un acuerdo entre ellos porque también se dice que utilizaban, o sea, que había muchas donaciones o como así guiños de parte de presidentes, de personas que han sido presidentes de México y decían, no, pues le vamos a donar tantos Ajá. millones de pesos al albergue de la mamá Rosa. Entonces, pues De la también otra familia. teoría y otra cosa que se dice sobre este caso es que era utilizado pues como nada más un centro de lavado de decir, pues me chingué 20,000 pesos, pero fueron una donación para el albergue. Sí, es cierto, sí, también. Además, fíjate que no nada más de políticos, porque también te digo, entran los periodistas de Televisa, o sea, te lo digo esto porque yo vi también un reportaje de Carmen Aristegui y el reportero dice que a ellos no los dejaron entrevistar, no los dejaron ni entrar, ni, o sea, nada más los dejaron entrar como al lobby o a la recepción, pero no los dejaron entrar más allá y que no los dejó, no dejaron que entrevistaran a ningún niño. O sea, cosa de que te estoy diciendo, los de Televisa dijeron, ay, no, sí, así como dijeron, pues yo cuando fue una maravilla, así como de, o sea, ahora sí que quién sabe, ¿no? O sea, como que se excusaban en eso, ¿no? Como hablaban bien, pero decían así como de, pues yo ya de lo demás, yo ya no sé, ¿no? Igual pasó otra cosa. Como que daban a entender eso yo siento, para justificarse un poco. Entonces, a lo que voy es que pues eran no nada más de políticos, sino pues o sea, Gente gente con poder. poderosa en general, ¿no? Gente O con sea, poder. ajá, periodistas, políticos, seguramente había empresarios ahí involucrados, o Sí. sea. Chale, que Sí, está. justamente. Sí, pues sí. Por eso es que eso explicaría por qué tardaron tanto tiempo como en reaccionar, ¿no? Para Sí. darse cuenta del caso. Y también, había una señora que quería rescatar a su hijo y la señora decía, es que a esa señora ningún abogado le gana, o sea, decía así. O sea, ya ni lo intentaban porque ya sabían que iba a pasar. Ah, Eso fue antes ujú. del 2014. Pues sí, recuerdo que, o sea, fue como girada una orden para arrestarla, o bueno, hacia ella. Y creo que sí pasó la primera audiencia, ¿no? O sea, esta información ya tambaleo mientras la estoy contando porque no estoy muy seguro, pero de lo que sí estoy seguro es que durante el proceso se detuvo y se calificó como de ilegal algo por igual las mismas influencias que tenía. O sea, estuvo a punto de ser procesada, pero pues su poder de la mamá Rosa pudo más. E incluso no podía pasar nada porque cuando a la edad que ya estaba intentando ser procesada, pues ya tenía 89 años, me parece. Entonces, ¿A poco estás viejo? ¿No te pueden meter a la cárcel? ay, es que hay criterios, ya no, Porque yo también leí eso de la edad, también leí eso de la edad, pero dije, ay, ¿a poco si haces eso ya no te van a encarcelar o qué? no estoy muy seguro, pero creo que sí hay como sanciones. No recuerdo qué tipo de sanciones específicas, pero creo que privación de la libertad pues ya no tendría caso, porque pues necesitas cuidados Ah, paliativos y ese sí, sí, tipo de sí. cosas. Pero pues no estoy muy seguro. Ah, ya. Sí, igual el gobierno los va a tener que los termina Ujú. pagando, yo creo, ¿no? A lo mejor no le conviene, bueno, yo digo. Si no puede ni con el sistema de salud, ¿tú crees que va a tener para mantener un delincuente enfermo? O sea, no manches, bueno, me Pero pues parece es que sí de tiene buena lógica lana, eso, ¿no? Alex. Pues todo eso es toda una cuestión lo del sistema de penitenciaría y demás, ¿no? A veces por eso es un desmadre. Y sí. Y también es muy interesante lo que dices de Silvia de eso del turismo Sí, sería más sexual, algo civil. así, ¿no? Ah, Turismo sí. Ya sexual de civil. que vienen extranjeros y yo había leído que vienen más a Cancún ay, ¿cómo se llama? Y a Acapulco. El famoso caso de los Acapulco Kids, que era lo que también les íbamos a platicar acerca de, bueno, aparte de Mamá Rosas, por eso se me hizo curioso, ¿no? O sea, cómo es que Estados Unidos en ese momento abogó para sacar, ¿no? O sea, es que eso siempre que se meten los medios de comunicación en la cuestión política, se me hace que como que todo el mundo maneja o trastorna la información Conveniencia. a su gusto, ¿no? Pues a su conveniencia. Entonces, la cuestión de los Acapulco Kids, seguramente muchos lo conocen, es algo muy feo que ocurrió
cuando ocurrió todo este brote del turismo en México durante los años 60, ¿no? Y se volvió como, prácticamente se volvió como el paraíso turístico por excelencia, pues también jaló a que las redes de depredadores que hay en el mundo y todo ese rollo, pues se anclaran en México. Entonces se comenzó a gestar el comercio de pornografía y de explotación de menores en Acapulco en ese entonces, ¿no? Primero empezó Cancún, después empezó en Acapulco, después se trasladó a Acapulco y fue donde empezó a tener eh, mayor prevalencia, ¿no? De hecho, creo que, no sé si hasta la fecha, hay un famoso artículo llamado así los Acapulco Kids por parte de Alejandro Almazán, que trabaja para Plumas Libres. Es un artículo de una publicación digital, me parece, en donde hace un relato muy particular de cómo él visita, ¿no? Y se hace pasar por una de estas personas que van a buscar pues este tipo de servicio sexual por parte de menores, y prácticamente todos, o sea, como va gestando el relato, es como te da la idea de que todos están como conectados, ¿no? O sea, como que todo, hay de una red total entre los que atienden los moteles, distintos bares, y estas zonas pues de turismo, sobre todo, o sea, las que tienen el mayor alcance turístico en el centro de Acapulco y en otros lugares de Guerrero, que son los que gestan todo y le ofrecían a él, Niños. pues los niños, ajá, los niños, él llega preguntando y le dice, no, una niña por No, 300 no. pesos, ¿no? Los que cuidan los autos cerca del malecón, los que están a cargo de incluso la policía en un momento cuando lo detienen, hay una parte en la que lo menciona que lo detienen y le preguntan, ¿no? O sea, y él piensa que lo van a detener, piensa que va a Un haber proceso legal. un Ajá. conflicto. Ajá, no, dice, no, pues ya me vi mañana en los periódicos, ¿no? Que En el Torito. que me expongan, Detenida. ajá, pero no, o sea, en lugar de eso fue muy triste porque, o sea, llegan estos policías y le dicen, no, pues si ya pagaste por ella, pues órale, dale, ¿no? Y No, él no. se queda sorprendido, así con cara de qué pedo, ¿no? Y Guata. es una niñita, o sea, eso era bien triste porque como dice Elliot, ¿no? En el caso de Mamá Rosa, muchos de estos niños sufren de una cuestión de síndrome de Estocolmo o de dependencia, en donde ya no conocen, o sea, les destrozan tanto la infancia que ya no pueden salir como de ese estado, ¿no? Para ellos ya no hay Pues, algo pues yo lo más, veo como aparte del... que la única forma en que aprendieron a crear vínculos es que, y un vínculo emocional, porque pues gran parte de los abusadores, después de cometer el abuso, es como de, pero es por tu bien, o te hice esto porque te quiero, y pues ese tipo de comentarios crean un vínculo emocional, o sea, es difícil de creer, pero pues sí crea un vínculo emocional entre el abusador y el abusado. que se Las gesta. personas que pasan por esto, pues solamente conocen ese único tipo para crear relaciones personas. Es como de, pues si no me estás abusando, realmente estamos teniendo una relación, tenemos un lazo afectivo tú y yo. Como que no me Ajá, y quieres, pues casi, entonces casi. trastornan todo conforme a Qué como horror. cristal, forma de ver las cosas. Sí, de hecho, otro de los, o sea, en este artículo que escribe Alma. San, es muy interesante porque uno de los testimonios también era de una chica, ¿no? Que era homosexual y decía que ella solamente se metía con señoras y que o sea, de alguna manera lo procesa como Manches. que estas eran relaciones, o sea, para ella era como una relación, o sea, sí había como una tendencia emocional en donde no lo veía como de, ay, pues es que nada más me pagan, ¿no? Sino que me regalan cosas y me tratan Oye, bonito y oye, cosas así. ya, ahorita me acabo. ¿Qué manera Ay, tan bueno, simple? Ajá. bueno, estoy hablando. Es que me acordé de algo cuando fui, o sea, cuando fui a Cancún yo, me acuerdo que estábamos Ajá. en la playa, no me acuerdo en cuál playa, creo que en las Islas Mujeres, algo así. Entonces yo me acuerdo que había Ajá. como una señora que hacía trencitas o no sé qué. Entonces, Sí, las que están ahí, ¿no? ajá, sí, Haciendo sí. como que Entonces, pues los... Alejandra y mi hermana, pues no sé qué querían, ¿no? No sé si le hicieron una trenza o no sé.
y le estaba, o sea, Ajá. le estaba también, o sea, le estaba contando a la señora de que sí, de que los gringos y gringas les ofrecían o sea, ellos mismos, o sea, imagina, a los vendedores también les ofrecían así como dinero por, pues, por tener relaciones sexuales. Y que muchos, pues, sí lo Ah, ¿En hacían. Ajá, serio? o sea, igual, no estoy seguro, pero lo que yo entendí fue que como que también como que atención así como de, ay, tener relaciones sexuales con alguien que tiene, contiene. facciones indígenas, ajá, o Ah, algo así, ¿sí me explico? Entonces, eso, imagínate también, obviamente, de ver lo mismo pues, con los niños, ¿no? Y también les daban droga y cosas Sí. así, ¿no? Sí, pues es lo más triste, ¿no? O sea, también Alejandro, bueno, Almazán explica que pues la mayoría de esos lo hacían más que nada para conseguir droga, ya era como el vicio y ya era como el trabajo, ¿no? Así como de, pues es la única opción que tengo si quiero seguir. Y había varios albergues, de hecho, o sea, se supone que también había como un operativo de albergues o zonas que eran como refugios para ellos, que sin embargo también tristemente al final del día formaban parte del negocio. Relata que hay una mujer que descubrió que su hijo también había, o sea, entrado dentro de eso sin que ella se diera cuenta y por eso es que ella decidió como abrir esta casa hogar en donde los apoyaba, ¿no? Pero pues no los podía, ella no los podía retener ahí porque pues la cuestión era como intentar mejorar ujú. sus vidas, ¿no? Muchas ocasiones que ellos no tenían un lugar donde quedarse, ropa nueva que ponerse, ¿no? Y andaban en la calle drogándose y solamente lo hacían pues para conseguir dinero, ¿no? Entonces ella como que los apoyaba un poco, pero pues les decía, es que tú eres libre de irte en el momento que quieras, cuando gustes, ¿no? Y pues muchos sí pasaban la noche ahí, comían ahí y ya después se iban y seguían trabajando en las calles, ya no conocían otra cosa, otra manera como de mantenerse, digamos. Y Sí, sí. muchos sobrevivían, tristemente, algunos sobrevivían, ¿no? Y para ellos pues ya no era igual llegar como a una normalidad, digamos, se retiraban, no terminaban estudios, no, pues sí, tenían una vida ya muy deshecha y pues obviamente problemas sin resolver a nivel mental porque pues abandonaban ese tipo de vida y ya después se iban, no sé, a trabajar de mecánicos en alguna... hay un testimonio en donde ya son mayores, ¿no? En donde dicen, no, pues a nosotros ya no les interesamos porque pues nosotros ya somos mayores, ya cumplimos una mayoría de edad que a ellos ya no les llama la atención, ya eran prácticamente desechados, pero los que no llegaban como a ese punto, pues tristemente llegaban a morir o así, porque si eso salía, digamos, de esa red que había, pues era llamar la atención y Ajá, era lo le que daban menos cuello. necesitaban. Entonces, No llegaban manches. a un cuello. Hay otro relato de una chica que pues sí la encontraron muerta, creo que No, apuñalada, cerca de uno de los hospitales, me parece, donde se quedaba. Y así fue como ocurrió. O sea, bueno, hasta la fecha ocurre en varios creo que lugares. en Acapulco, no sé, ajá, en varios lugares. Y eso dicen que, o sea, el control, lo que más menciona, bueno, lo que menciona al inicio es que ese control pues lo tienen extranjeros, o sea, son creo que tailandeses que tienen como, ajá, que vienen aquí y vienen justamente pues a practicar ese tipo de negocio. Chale. Porque pues supongo que también el problema, el conflicto que genera pues que se gesten ese tipo de situaciones, pues debe ser también la cuestión de que no hay leyes que tengan como que muy Pues el puntualmente revisada tipo penal que existe esas sobre el turismo situaciones con... sexual y la trata de personas. Pero pues muchas veces, como el caso de Mamá Rosa, las autoridades están como, tienen un cierta influencia Coloridas. coloridas o órdenes para que no les permiten como investigar o hacer como lo que les corresponde. Pues que final del día yo creo que los mismos, pues sí, gobernadores de cada estado lo ven como un negocio, o sea, porque pues el turismo es de los principales negocios en el país. Sí, Entonces yo creo que piensan, o no sé, así como de, pues si quitamos esto, a lo mejor ya no va a venir tanto gringo. Y ya sabes que luego o sea, los mismos, o sea, en general los mexicanos
tratan mejor a un extranjero por el simple hecho, en primera porque lo ven puta, ¿no? Y en segunda porque pues traen más dinero, ¿no? O sea, no porque tengan más dinero, sino ya saben lo del dólar y esas cosas, ¿no? Entonces, si los tratan pues todavía con pincitas, nosotros mismos los tratamos con pincitas, o sea, yo creo que también como que, pues sí, como que es eso, como que no es respeto, es así como de, ay, no sé ni cómo llamarlo, ¿no? De que no les quieren como ni hacer nada, ¿no? Ujú. Sí, no, sí se entiende, así como de que tienen Privilegios. cierto privilegio, incluso por encima Ajá, sí, de sí, las sí. personas locales, ¿no? O sea, aquí en México se trata, como dices, mejor a los extranjeros. Y tan solo te das cuenta por ciertas costumbres o cosas arraigadas que tenemos, que son Ay, como pues de, cuando ay, yo, pues es que ay, tenemos que aprender inglés, tenemos que ajá, sí. internacionalizarnos, ¿no? Pues cuando yo fui Por, también, cuando fui a por ellos. Cancún, Ajá. haz de cuenta que iba en una lancha y el señor como que quería propina. Imagínate, tú estaba el de limosnero, ¿no? En buena onda, pero pues, espérate, haz de cuenta que dio propina y espérate, deja terminar el relato, tenía una botellita de Bonafont de las pequeñas. Y Ajá. no me acuerdo qué comentario hizo, pero dio a entender así como de, a mí ni me den limosna, ¿no? Así como de, a mí dame, así casi casi en dólares. ¿Sí me explico? O sea, dando a ¿Es en entender serio? así, ajá, o sea, hizo un comentario así de que no le dieran, o sea, como de si me van a dar migajas, mejor no me den. Y la botellita, o sea, yo no lo entendí en ese momento, pero después entendí que la botellita era para que metieras por los billetes. Pero, o sea, Lo... sí hizo ese comentario así como de Ajá. casi casi, así como de, uy, yo nomás atiendo extranjeros, o como de a mí puros dólares, y mi papá sí le dio, y yo te digo, en ese momento yo no lo entendí. Hasta ya después es que no me acuerdo si no escuché bien o no sé qué pasó, pero yo no lo entendí. Y después le dije a mi papá, ¿y para qué le diste? O sea, todavía que te anda pidiendo limosna, todavía se pone en ese plan, que no mame. Y digo limosna porque se pasó de verga, ¿no? No porque yo, digo, lo de las propinas ya X, ¿no? Pero, o sea, sí se pasó, para mí, desde mi punto de vista, se pasó así como de pendejo, ¿no? Y he visto varios relatos, bueno, otra vez vi en YouTube, no me acuerdo qué pinche relato, de igual de uno que decía de que fue de igual a Cancún, un youtuber, no sé qué era a Cancún Ajá. y el mesero atendía mejor a un pinche gringo que, o sea, él dice que le enojó un poco porque decía, a mí ni me atendían bien y yo le daba más propina, pero decía él, pero como veía que le daba dólares, le hacía más caso, aunque fuera más mi dinero que sus dólares, o sea, dice a mí como que no me Lo, pelaba. O Lo... sea, te digo cosas así que, o sea, sí es en estos ámbitos de turismo normal, o sea, imagínate en algo así, uy, no, pues están, de por sí la gente de aquí está impune, imagínate ellos todavía más, ¿no? Ujú. Sí, no, pues sí. Aparte, pues me imagino que debe ser también, no sé, me imagino muchas cosas, porque imagínate, o sea, piensa en el tipo de imaginación. personas que pueden venir. Imaginación. O sea, piensa en el tipo de personas, a lo que voy es que pienses en el tipo de personas que pueden venir, o sea, venir aquí, quién sabe quiénes sean en sus países, ¿no? O sea, puede ser un político, puede ser alguien importante, pero pues aquí nadie los va a conocer, nadie va a dar cuenta de la clase de escoria que son viniendo a pedir niños en una playa perdida de México, o sea, piénsalo, o sea, contextualízalo dentro del hecho de que ellos a lo mejor viven en Suecia, en Europa o en Asia, en algún lugar así, Sí. digamos, de clase Ay, pues, alta y pues tan dices, solo nadie los va a en, conocer, ¿no? en los mismos países de Europa, según yo sé, la otra vez estaba platicando algo con mi tío, pero me contó de que en los mismos países de Europa, por ejemplo, los franceses se van digamos, no me acuerdo, me puso de ejemplo de dos países, pero decía que los Ujú, franceses o no sé qué se iban a España a los burdeles. ¿Por qué? Por X o por Y, o sea, dentro del mismo Europa se van a otros países para hacer sus cosas. Entonces, o ujú. sea, imagina, si vienen en Latinoamérica, pues es el paraíso para ellos, yo creo, ¿no? Pues sí. Sí, sí, pues sí. Es toda una cuestión, sobre todo con eso que dices de que, me acordé de lo que mencionaste de que le pedían a las personas, indígenas para tener relaciones con ellos, Ujú. como si fueran, ¿qué, no? O sea, Como como si fueran, Pues sí. moneda de objeción, ¿no? intercambio o algo así, ¿no? Y, Como objetivizar. ¿cómo? Ajá, sí, como cosificarlos así como de una cosa exótica, ¿no? Para
para entretenerme un Exacto, rato. exacto. Y Sí, lo sí, sí. triste de eso es que pues en este comercio también era algo que mencionaba, ¿no? A las personas que Almazán entrevistaba y les preguntaba así como de, no, pues usted sabe dónde puedo ir a buscar niños o algo así. Luego les decían que incluso las propias mujeres indígenas que trabajaban en las calles o así, enviaban a sus hijos, o sea, era como ya que para ellas, los Anormal. vendían y bueno, ajá, era ya muy arraigado eso de que los niños, para algunas personas que están en comunidades o así, se volvió una moneda de cambio, ¿no? O sea, podías comprar, sobre todo de los tiempos de antes, que puedes comprar un terreno Ah, dando a cambio a tu hijo, ¿no? O tu hija. y bueno, como ya vimos, antes casos desafortunadamente de México donde a veces se da como este tipo de trata y abuso, maltrato infantil, donde pues pederastas o personas que tienen ese tipo de fijaciones se aprovechan de la situación, como ya se argumentó bastante, la situación respecto a la administración de justicia, la corrupción, el tráfico de influencias que existe en México. Tus comentarios finales, Anix, en Lutes. Pues sí, que está muy feo que los niños sufran eso y que yo creo que la pedofilia es es como ay, ¿cómo se puede decir? O sea, como el mal de la humanidad del siglo XXI desde mi punto de vista, o sea, como que es uno de los principales problemas de la humanidad, yo creo. Pues sí, porque pues, Y pues ya. los niños son el futuro del mundo. Y pues sí, igual, Pues sí, tienes que cuidar a los ok. niños, a las mujeres. Pues sí, ya para terminar, les recordamos que si les gustó, o sea, si ya llegaron a esta parte del podcast, dejen su, Que no creo, pero bueno. nos regalen su manita arriba, si de verdad les gustó o quieren hacernos algún comentario, igual sí que abierta la convocatoria para que manden sus historias de terror aquí en los comentarios o le manden algún mensaje a cualquiera de los tres o en la página que tenemos en Facebook. O sea, todo sobre lo que hablamos y los videos que utilizamos de referencia se los vamos a dejar en la cajita de descripción. Y así que, pues, eso sería todo por el podcast de Chiquito de Su Misterio. Los esperamos en el siguiente. Adiós. Con mi Bye. Daniela. Adiós.